teoría de validez del derecho. Los objetivos de esta unidad, primero, es que conozcan los diversos fundamentos de la validez del derecho según las distintas posturas filosóficas. También vamos a aprender a identificar razones para obedecer el derecho y las posibles justificaciones para su desobediencia. Vamos a aprender a reconocer las distintas características de la desobediencia civil como una forma de desobediencia del derecho. Les voy a dar un poquito de introducción sobre la teoría de la validez. Si menciono algún año o algún autor, anótenlo. Bueno, habla despacito. No, así no, porque es como que si les estoy dictando, yo les voy a pasar el contenido, pero ustedes tienen que poner atención. Si no escuchan, pues con mucho gusto se lo repito. Okay. Por favor, silencio. Según la Real Academia de la Lengua Española en 1992 y 1460, la validez se refiere a la cualidad de lo válido, mientras que el término válido se refiere, según el mismo diccionario, a firme, subsistente, que vale y el deber valer legalmente. Pérez Porto y Garde en 2015 hacen referencia a algo plausible o admisible. En el ámbito jurídico del criterio de la validez es de gran importancia, pues sirve para indicar cuando estamos ante el derecho, cuando el derecho realmente existe y por lo tanto también cuando es obligatorio y capaz de generar efectos. En este sentido, la validez del derecho se vincula estrechamente con su obligatoriedad y con la obediencia del derecho, aunque no se implica. Es por ello que la validez y la obediencia civil se estudiará de manera conjunta. Para entender un poquito de la validez tenemos que entender diferentes puntos de la validez. La primera sería validez como existencia. Esto sí, anótenlo. La validez como existencia, pues, es cuando se indica que una norma o un sistema jurídico existe. Por ejemplo, podemos decir que hay diferentes criterios para determinar la validez de una norma, que son los mismos que definen la existencia. ¿Alguien me puede decir cómo podríamos decir que una norma, la validez de una norma tiene existencia aquí en Guatemala? ¿Cómo podríamos dar o decir que tiene validez una norma y que existe? Aquí, como les había indicado, que indica que una norma o sistema jurídico existe. ¿Cómo podemos saber que existe una norma jurídica aquí en Guatemala? Porque está escrito. No, escritas hay muchas cosas. ¿Por qué? ¿Cuándo se aplica? No. La vigencia. Cuando está vigente. Entonces la validez de la existencia de una norma es cuando una norma está vigente. Por ejemplo, si crean un acuerdo y pues se lleva todo el proceso para entrar en vigencia, tiene validez cuando entra en vigencia. Porque previo a eso, pues yo puedo presentar una iniciativa de ley, o hay personas que han presentado iniciativa de ley, pero no significa que se va a aplicar, porque no ha entrado en vigencia, todavía no es válida, sino que es un estudio que están haciendo de un tema referente para poderlo aplicar a la legislación guatemalteca y que pueda ser válida. Otro de los puntos también puede ser la validez como fuerza vinculante. Cuando hablamos de la validez como fuerza vinculante, indica que existe una obligación moral de obediencia, puesto que lo que se declara prohibido, permitido u obligatorio, efectivamente así lo es. Por lo tanto, señalar que una norma jurídica tiene validez implica que dicha norma debe ser obedecida. ¿A alguien que me pueda dar un ejemplo sobre la validez como fuerza vinculante? Voy a repetir un poquito. Es cuando una norma jurídica tiene validez, implica que dicha norma tiene que ser obedecida. Díganme alguna norma que hable sobre algo que tenemos nosotros que obedecer. Los impuestos, la ley de la SAT, por ejemplo, la ley del IVA. Sí, es una obligación que tenemos que cumplir, pagar impuestos. ¿Alguien más? Pero tiene que tener validez moral. La ley de tránsito podría ser. ¿Alguien más? ¿Qué validez moral? Código de ética. ¿Alguna prohibición que esté establecida en el Código de Ética? ¿Quién me la mencionó?
¿O alguien ha leído el código de ética? ¿En el código de ética de sanciones? Que me pueda decir con seguridad que sí. Que me levante la mano. ¿No? Para la próxima clase tienen que traer el código de ética profesional. Ahora también está la validez como pertenencia. Dice que indica que una norma pertenece a un cierto sistema jurídico. Eso está fácil. Denme un ejemplo de la validez como pertenencia. El derecho civil, ¿no? Perdón, el Código Civil, que pertenece al derecho civil. Sí. Ahí podemos mencionar cualquier código, cualquier ley que hay. Permítame un momento. El matrimonio. Pertenencia. ¿Qué código es? Ay, yo. Código de ética. Pues, yo fui el que saqué 5 puntos entonces. Los tres. Eficacia. Sea eficaz. Sí, indica que una norma pertenece a un cierto sistema jurídico. Ahora, cuando hablamos de validez como eficacia, indica que una norma o un sistema jurídico tiene vigencia o eficacia por ser generalmente aplicado y observado. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de una norma que esté vigente y que generalmente sea aplicada? Es que ese es el problema, no se aplican. No, pero que se apliquen, o sea, cuando ustedes vayan a ser abogados en cualquier proceso que vayan a tener que llevar leyes, legislación, que no lo apliquen de manera correcta, aunque los jueces tengan criterio diferente al que ustedes tengan, no significa que no se esté aplicando. Nosotros intentamos aplicarlo porque está vigente, pero ellos resuelven conforme a su criterio. El reglamento de tránsito, el código procesal civil. ¿Alguien por ahí atrás que me pueda opinar? Porque solo aquí enfrente me opina. ¿Me están poniendo atención? ¿Qué les pregunté? A ver, no me están poniendo atención. ¿Alguna norma? ¿Alguien de allá atrás me puede mencionar alguna norma que tenga vigencia y que generalmente sea aplicada actualmente en Guatemala? Está fácil. La ley de armas y municiones. De aceptación de carros. Bueno, sí pueden mencionar cualquiera siempre y cuando se aplique, a ver, que esté vigente. Eso se aplica en materia de derecho. Bueno, aquí el compañerito mencionaba otras también que se aplican también en la vida cotidiana. Bueno, vamos a ver un poquito sobre el concepto de la validez del derecho. Sobre el concepto de la validez del derecho, pues hay diferentes corrientes filosóficas. Necesito que me copien este cuadro, es importante. No foto, cópienlo en su cuaderno porque foto no la van a leer, solo la van a guardar y para el examen la van a leer. Si lo copian, pues se les va quedando. Aquí el naturalismo deriva de la conformidad del derecho con el derecho natural. Cuando hablamos del positivismo jurídico, deriva de la conformidad con una norma jerárquicamente superior, así como su proceso de creación, normas creadas por órganos competentes mediante un procedimiento establecido para tal efecto. Y el realismo, que deriva de la expectativa del cumplimiento para los miembros de la colectividad, cuando se aplican y se observan las normas con cierto grado de efectividad. Es importante que estudien este cuadrito porque puede ser pregunta de examen. ¿Quieren que se los dicte para los que no alcanzan a leer? El justnaturalismo deriva de la conformidad con el derecho natural. Deriva de la conformidad con el derecho natural. Ahora, positivismo jurídico deriva de la conformidad
como una norma jerárquicamente superior. Deriva de la conformidad con una norma jerárquicamente superior, así como su proceso de creación. Punto y seguido. Normas creadas por órganos competentes mediante un procedimiento establecido para tal efecto. Normas creadas por órganos competentes mediante un procedimiento establecido para tal efecto. Y el último, que es el iusrealismo, que deriva de la expectativa de cumplimiento. Deriva de la expectativa de cumplimiento para los miembros de la colectividad cuando se aplican y observan las normas con cierto grado de efectividad. Cuando hablamos del justnaturalismo, pues dado la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo, la validez del derecho positivo se da por la conformidad de este con el derecho natural. Cuando hablamos del justpositivismo, pues su vertiente es el positivismo jurídico, que es el que está acá. La validez del derecho tiene que ver con la creación por el órgano competente y mediante el procedimiento establecido para ello, y su conformidad con la ley jerárquicamente superior. En esto pongan atención, yo solo necesito que me copien el cuadro. Y el iusrealismo, que era el último que les mencionaba, pues es una vertiente del iusrealismo. La validez de la norma jurídica se relaciona con la eficacia, su obediencia y aplicación real. Prácticamente al momento de ver la teoría de la validez del derecho, pues vamos a ver de qué manera se aplica, qué leyes podemos aplicar, vamos a ver las leyes vigentes. Quiero que busquen, les dejo como tarea que busquen leyes que no sean ni de materia de derecho penal, civil, sino que sean de otra materia, por ejemplo administrativo, para que podamos también abordar no solo lo que son las leyes más conocidas, sino que también otro tipo de leyes pues, que ustedes van a ver en su momento, pues si en un futuro ustedes van a estar trabajando en una institución o lugar donde van a ver diferentes tipos de leyes, pues puedan tener conocimiento de la existencia de estas leyes. Alguien quien tenía conocimiento de una persona jurídica que se llama empresa asociativa campesina, que me pueda levantar la mano. ¿No? Les explico. Porque quiero, y para mí es importante que ustedes busquen diferentes legislaciones en diversas áreas. Porque esta ley se ve mucho en tema de derecho agrario. Es una ley que si ustedes la buscan en internet les aparece como ley de empresas asociativas campesinas. Es una persona jurídica prácticamente que se le da a las personas que trabajan en campo, que se dedican a la agricultura. Y que esa ley pues sí se usa en Guatemala, pero no es muy conocida. Cuando ustedes recibieron derecho agrario, ¿les enseñaron esa ley? No. Yo también desconocía de esa ley, pues he ido aprendiendo y pues creo que es importante que nosotros conozcamos la diferente diversidad que hay en legislación de Guatemala, la validez y la aplicación de la misma en diferentes materias. Porque eso les va a ayudar un poco a ampliar conocimiento y pues al momento que ustedes ya estén ejerciendo o aplicando un trabajo o algo, pues ustedes ya tengan ampliado el conocimiento y si les preguntan algo ya saben qué ley buscar. Vamos a hablar un poquito de un autor que nos habla sobre la validez del derecho. Santo Tomás de Aquino, que tiene una postura desde el positivismo jurídico y una postura desde el iusrealismo. Vamos a analizar también la postura de Robert Alexi, pues este autor considera que los tres elementos para construir un concepto de validez, anoten por favor, tres elementos para construir su concepto de validez son sociológico, ético y jurídico. Esa es la postura de Robert Alexi, que tiene tres elementos para construir el concepto de la validez. Primer elemento sociológico, segundo ético y tercero jurídico.
De alguna manera esto nos quiere decir que reúne los elementos esenciales de la validez según las diversas corrientes filosóficas que vimos en este cuadro. A ver, les voy a preguntar, a ver si me están poniendo atención. ¿Cuáles son los elementos para construir el concepto de validez según Robert Alexi? ¿Otra vez? Muy bien. Robert normal. Y Alexi es como Alexa, pero con Y al final. Alexi. Vamos a estudiar también un poco de la validez de San Agustín. Y vamos a hablar un poquito también de Santo Tomás de Aquino, que ya les había mencionado anteriormente. Pues para ilustrar el justnaturalismo teológico, pues nos vamos a referir a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. ¿Se recuerdan? Para ilustrar el justnaturalismo teológico, vamos a referirnos a San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ya que San Agustín refiere a 3 leyes. Anoten esto, San Agustín refiere a 3 leyes. Cuando hablamos de la validez del derecho, una es la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. A ver, ¿cuáles son las leyes que refiere San Agustín? Sí, muy bien, anótenla porque puede ser pregunta de examen. También pues vamos a hablar otro poquito de Santo Tomás de Aquino, que distingue 4 leyes. No se vayan a confundir, por eso tienen que aprender a diferenciar lo que distingue cada uno de los doctores, porque a veces la mayoría de doctores pueden ser las mismas o agregan una más. Y si yo en el examen les pregunto, ahorita les voy a decir lo de Santo Tomás de Aquino y luego les voy a plantear cómo podría ser una pregunta de examen. Santo Tomás de Aquino distingue 4 leyes, que son eterna, divina, natural y humana. Si se dan cuenta, si lo relacionamos a San Agustín y Santo Tomás de Aquino, pues tienen igual la ley eterna, la natural. Entonces, si ustedes no leen bien, si ustedes no estudian y yo les pregunto, ya sea subrayado o directo, se los voy a repetir a Santo Tomás de Aquino: eterna, divina, natural y humana. Él distingue 4 leyes. Yo en el examen les pregunto, ¿quién distingue 4 leyes? Eterna, divina, natural y humana. Si no estudian bien, me pueden colocar San Agustín. Y la respuesta correcta va a ser Santo Tomás de Aquino. Entonces, por eso es importante que ustedes lean, que se lo aprendan. Pues cuando hablamos de la validez de la ley humana, debe de haber conformidad con la ley divina. No obstante, puede ser que de haber conformidad con la ley natural, de ello no priva la validez. En este caso se tratará de una ley imperfecta o corrupta, pero válida, pero tanto obligatoria. Debe ser obedecida para mantener el respeto al conjunto del sistema jurídico. Quería preguntarles algo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, no les he subido nota, pero ¿qué opinan ustedes que pudiéramos trabajar aquí en clase en un laboratorio? Pero un laboratorio donde tengan que analizar. Y que yo les pregunte, ya así como descríbanme aquí cuáles son estas leyes y todo, que ustedes puedan trabajar. Vamos a hacer esto democráticamente. Que levanten la mano quienes sí quieren un laboratorio. ¿Qué condiciones? No lo pueden hacer en grupo. ¿El laboratorio con qué es? Yo quiero que ustedes aprendan y con qué finalidad es el laboratorio, de que ustedes puedan responder bien su examen. Porque en el laboratorio les puedo colocar casos parecidos a los que van a venir en el examen. No van a ser los mismos, sino que parecidos, para que ustedes sepan un poquito. En los laboratorios tal vez les voy a dejar que ustedes me contesten abiertamente, pero en el parcial yo no voy a ser tan drástica en ponerlo así, se los voy a poner de subrayado. Pero sí necesito que me pongan atención y si no entienden que me lo digan, para yo poderles explicar. O pues si no me entienden totalmente, me digan y una clase previo al parcial
pues podamos enfocarnos únicamente en explicación de los casos que puedan ser tema de examen. Les voy a dar unas Cuestionarios. ¿cómo se llama lo que le tiene la construcción del método? Fórmulas, unas fórmulas de validez según Santo Tomás de Aquino, para que las anoten. La primera fórmula es, Fórmulas de validez. sí, pongan fórmulas de validez según Santo Tomás de Aquino. Si se los pregunto en el examen, me lo tienen que colocar igual. O sea, en el examen yo a algunos les pregunté sobre la fórmula de la construcción del método, me la pusieron desordenada, pero como era el signo más, no afecta el orden. Pero acá sí quiero que me lo pongan en el orden que es, y no les voy a colocar la respuesta mal. A mí me hacía falta el centro. Solo una, pero me acordé con el gráfico de la ley divina, la ley humana, la ley válida. Esta sería la fórmula número 1, que aplica al momento de validar pues Santo Tomás de Aquino. ¿Sí, compañerita? Sí. Ley divina, una flechita. Ley humana, otra flechita y ley válida. ¿Qué significa la flechita? Tenemos una ley divina. Para que la ley divina se vuelva ley, pues tiene que pasar por el ser humano. El ser humano viene y convierte la ley en papel, la escribe y todo, y para ser válida tiene que llevar un proceso. Entonces prácticamente es como un esquema de cómo se llevaría un proceso desde que inicia, desde un punto de vista de ley divina. Ahí podría diferir yo, por ejemplo, si estamos hablando de la ley divina, por ejemplo en los 10 mandamientos, no matarás, se la transforma en la humana, como el asesinato, el homicidio, por ejemplo, ¿va? Y luego la valida. Sería más o menos así. No les voy a poner casos de eso, Bueno, pero si ponemos un ejemplo, si lo ponemos a analizar, sí podríamos ver cómo iniciaría algo desde acá que se pueda convertir en una ley, que un humano pueda venir y tener el conocimiento para plantear algo que pueda ser una posible ley y pues luego llevar un proceso para que sea válido. Pueden estudiarlo así, pero no les voy a poner caso de eso. Esto solo es importante que sepan O sea que más que una fórmula es un diagrama de flujo. Es para que entiendan, por ejemplo, cómo se puede dar según la validez de Santo Tomás de Aquino, pues él dice que para que una ley sea válida, primero tiene que ser una ley divina, porque se recuerdan de que les había mencionado que ellos son filósofos teólogos. Divina, luego pues se tiene que plasmar en el conocimiento y pues un humano tiene que venir, transcribir, crear la ley y tiene que pasar por un proceso para poder ser válida. El simple hecho que yo escriba una ley o que quiera plantear una iniciativa de ley no significa que sea válida. Si no ha sido aprobada, si no se ha llevado el proceso que está establecido en la Constitución, no es válida. Entonces, según la teoría del estudio, así como nosotros tenemos un esquema en la Constitución de cómo aprobar la ley, pues este era su esquema, prácticamente, en los tiempos de antes. Y otra, muy importante. De memoria. Como quiere que lo sepamos. No me digas que me están enseñando las fórmulas, tengo que aprender.
natural. Ok, la segunda, pues vamos a hablar un poquito de la ley natural. Vamos a colocar una flechita para allá, porque van a ser contrarios. Y la ley humana, para acá. Que va a ser igual a una ley imperfecta o corrupta, pero válida. ¿Algún ejemplo que se les venga a la mente al ver este esquema? Ley natural, flechita para allá. Ley humana, flechita para acá. Que es igual a una ley imperfecta o corrupta, pero válida. Si actualmente los filósofos fueran los creadores de la ley, y pudiera yo poner un ejemplo de esto, podría poner yo la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque es una ley que es válida, que actualmente está vigente, pero es imperfecta porque contradice el derecho de defensa, el principio de inocencia, al momento de que no permiten que una persona termine un proceso penal, a que dicten sentencia para determinar si verdaderamente es culpable, sino que antes le extinguen el bien. Se supone que si a uno le extinguen el bien, es porque van a demostrar que hubo cometido un hecho ilícito. Pero actualmente la ley acá se aplica de que si a mí me inician un proceso por lavado de dinero, pues ya me inician un proceso de extinción de dominio de todos mis bienes. No me dejan a mí venir y dejar a que me dicten sentencia en instancia de que verdaderamente yo soy culpable. Me realizan el procedimiento de extinción de dominio antes y me extinguen los bienes, sin yo poder demostrar de que verdaderamente yo era inocente. Luego, previo a eso, actualmente, pues se dicta sentencia, por ejemplo, una persona le inicia un proceso por lavado. Su sentencia es absolutoria al final, a ella le extinguieron los bienes y no los puede recuperar por nada del mundo. ¿Por qué? Porque en materia de extinción de bienes, de extinción de dominio, pues nosotros como personas tenemos que demostrar, en lugar de que el Ministerio Público demuestre que se adquirió de una manera ilícita, sino que el proceso viene y tenemos que demostrar que nosotros lo adquirimos de manera lícita. Y imagínense, si yo tengo a mi abuelita que guarda dinero en una caja, porque no le gusta meterlo al banco y todo y tiene ahorrado y compra un bien, y pues ya se la llevan a proceso por extorsión, cualquier delito, y le extinguen el bien porque ya no vemos cómo demostrar que ella ahorró durante años ese dinero. No va a poder demostrarlo porque no tiene constancia. Entonces eso viene siendo esta ley actualmente como una ley imperfecta, es válida, pero lastimosamente vulnera nuestros derechos. Entonces, pues independientemente si han presentado inconstitucionalidades, no las han aprobado y pues se sigue aplicando así la ley, extinguen los bienes, pasan a ser parte del Estado, y pues aunque la persona salga absuelta o libre de todos cargos, pues siempre les extinguen el bien y no lo pueden recuperar. Entonces, si les llevo a poner algún ejemplo de esta fórmula, o pues si les digo que me pongan algún ejemplo sobre actualmente alguna ley imperfecta, corrupta, pero válida en Guatemala, quiero que me coloquen que pueda ser un ejemplo la ley de extinción de dominio. ¿Me entendieron? La forma de esa fórmula es así, línea por línea. Así, miren, ley humana es para allá, ley natural para allá y ley humana para acá. ¿Por qué puse dos flechitas así? Porque son contrarias. Porque hay una ley natural y hay una humana. Entonces yo como humano puedo venir y proponer una ley, o puedo estar totalmente contrario a lo que le beneficia a los demás. Entonces es una ley totalmente contraria. Porque así como les explicaba la ley de extinción de dominio, es una ley válida, que se aprobó vigente y que actualmente se aplica, pero es totalmente contraria y nos vulnera nuestros derechos.
vulnera el derecho de inocencia, el de defensa, hasta inclusive vulnera el derecho de debido proceso. Es una ley contraria porque en lugar de beneficiar al reo, como dice en el derecho penal, lo está de alguna manera vulnerándole, quitándole los bienes sin ni siquiera darle la oportunidad de demostrarle que la persona es inocente y que no cometió ese delito. Para hacer una aplicación correcta de esa ley, pues tendría que, para mí, desde mi punto de vista, tendría que esperarse a que haya una sentencia firme, ya sea condenatoria o absolutoria, y pues ya ahí, ya empezar a aplicar la ley de extinción de dominio, porque tienen pruebas suficientes de que una persona cometió ilícitos, ¿verdad? Entonces, para mí esa sería una ley válida y perfecta, pero actualmente podríamos poner de ejemplo como una ley imperfecta o corrupta, pero válida, porque vulnera nuestros derechos. Pero lastimosamente está aprobada, se aplica y hay muchos casos en extinción de dominio. No sé si alguien trabaja acá en extinción de dominio. ¿No? ¿Alguna vez habían escuchado de extinción de dominio? Sí. Entonces, así es extinción de dominio, para mí sí vulnera muchos derechos y pues aquí lo podemos tomar como ejemplo de una ley imperfecta o corrupta, pero válida. Actualmente en nuestra vigencia de legislación. Ya para ir terminando, vamos a hablar un poco de naturalismo racionalista, que también comparte la idea que el derecho positivo debe estar conforme con el derecho natural. Sin embargo, al igual que Santo Tomás de Aquino, la falta de conformidad de la norma positiva no necesaria priva de la validez y la obligatoriedad. Únicamente eso vamos a ver el día de hoy. En la próxima clase vamos a abarcar más. No, todavía no, esperen. Voy a terminar de hablar y después lo En la próxima clase vamos a abarcar más contenido, porque los exámenes ya están cerca. Muy cerca. Y empiezan conmigo. Empiezan conmigo otra vez. Entonces, sí quiero que me pongan atención, que trabajen en el glosario desde ya, tienen los documentos anteriores, yo les voy a estar subiendo lo de las clases que vamos a estar viendo y pues pueden trabajar su glosario y cuando yo se los pida, se los entrego. Y feliz noche a todos, con cuidado de regreso a su casa. Gracias.